A un grupo de niños se le preguntó cuál era su día favorito de la semana. Y todos contestaron que el sábado y el domingo. Luego se les preguntó por qué. ¿Por qué el sábado y el domingo es el día favorito? Y todos contestaron lo mismo, porque no tenemos clases. Y creo que no solo es el día favorito de los niños, sino aún de los adultos cuando no tienen que ir a laborar. La Biblia ciertamente nos enseña que el hombre tiene que trabajar. Es muy claro en aquello. Es más, dice, si no trabajas, tampoco comas. Esto es muy claro en la palabra del Señor. El hombre tiene que trabajar. Pero así como el hombre tiene la responsabilidad y la obligación de trabajar, también debe darse un tiempo para descansar. Y es en función de esto que gira el cuarto mandamiento del Decálogo, el cual es objeto de nuestro estudio en esta preciosa mañana. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 8. Allí encontramos el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Subráyelo porque en el verso 8 está textualmente el cuarto mandamiento. 6 días trabajarás, verso 9, y harás toda tu obra, mas al séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Leamos nuevamente el verso 8, donde descansa el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo. Y este es el objetivo del cuarto mandamiento, santificar el día o un día de reposo. ¿Qué significa santificar? Sería lo que tendríamos que entender de partida. Santificar significa separar, apartar. Todo cristiano es santificado para el Señor, es separado, apartado para vivir bajo el reino de Dios. Y cuando el mandamiento nos dice, o cuando Dios nos da este mandamiento que dice, santifica un día de reposo, santifica el día de reposo, lo que está diciendo es que debemos separar, debemos apartar un día para descansar. Debemos separar un día para poder reposar tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu. Debemos entender también que el cuarto mandamiento no fue un nuevo mandamiento, sino la confirmación de uno ya existente. Es decir, cuando Moisés recibe estos mandamientos y el cuarto, el cual estamos estudiando, cuando lo recibe en la cumbre del Sinaí, este mandamiento no es uno nuevo que se está dando, ya existía. Lo único que hizo Dios es confirmarlo. Por ejemplo, apunte, Génesis capítulo 2, versos 2 y 3, allí podemos ver cómo Dios descansó en el séptimo día. Ojo, descansó no como quien estaba cansado, porque nuestro Dios no se cansa, nuestro Dios no duerme, así dicen las Escrituras. Nuestro Dios está atento todos los días y a toda hora al clamor de sus hijos. Él no descansó como si estuviese cansado, sino más bien como si estuviese satisfecho de la obra
creada. ¿Alguien me dice amén por aquello? Algo más que podemos entender en cuanto a que no fue una nueva ley, sino una confirmación, es el hecho de que cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, Dios ordenó que todos los días por la mañana deberían tomar una porción de aquel pan que descendía del cielo, cuyo nombre se le conoce como maná. Todos los días tenían que tomar una porción, pero al sexto día, ¿qué sucedía? Debían tomar doble porción. ¿Por qué? Porque al séptimo día, o porque en el séptimo día no lo podían hacer, ya que era día de descanso, era día de reposo. Leámoslo, por favor. Éxodo capítulo 16, verso 23. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días de trabajo, un día de descanso, un día de reposo. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. Volvamos a repetir. 6 días de trabajo, un día de reposo, un día de descanso. Quiero decirle algo. Así como la Biblia nos enseña, y es un mandato el trabajar, desde el Génesis podemos encontrar que el hombre tendrá que comer con el sudor de su frente, con el esfuerzo de sus manos. El apóstol Pablo dijo: el que no trabaja tampoco coma. Pero así como es un deber y una obligación el trabajar, según este mandamiento podemos entender que también es un deber y es una obligación descansar. ¿Ah? ¡Qué bueno es Dios! Así como es un deber trabajar, también hay una obligación para descansar. Ahora, cuidado a aquellos que descansan 6 días y trabaja 1. No es así. Es al revés. 6 días se trabaja y 1 se descansa. No 6 días descanso y 1 día trabajo. Cuidado, ahí las cosas van a ir mal. En los tiempos del Señor Jesús, exclusivamente este mandamiento fue motivo de grandes conflictos. ¿Por qué? Porque se lo estaba interpretando de una manera incorrecta, de una manera legalista, podríamos decir. Y para entender qué significa el legalismo, lo podría decir de la siguiente manera. Legalismo es cuando se pone la ley por encima del amor, de la gracia y de la compasión. Cuando un grupo, cuando una persona pone la ley por encima del amor, la compasión y la gracia de Dios, entonces está actuando de una manera legalista, porque le interesa cumplir la ley más allá de a quién le pueda hacer daño o no. Se cumple la ley y la ley hay que cumplirla, pase lo que pase, se afecte a quien se afecte, se dañe a quien se dañe. Y como ya dije, en los tiempos del Señor Jesús, este 4.º mandamiento y muchos más, pero estudiando se estaba llevando de una manera incorrecta, de una manera legalista. Para que me lo entienda, en Jerusalén el Señor Jesús sana a un hombre que por 38 años de su vida, no 38 días, no 38 meses, 38 años de su vida, él había sido paralítico. Imagínese usted. Entonces el Señor Jesús le sana. Él actúa en compasión.
actúa en misericordia. La gracia de Jesús se extiende sobre la vida de este hombre. Pero resulta ser que esa sanidad se dio en el día de reposo. Y esto causó un tremendo conflicto. Leámoslo, por favor, para que usted lo pueda entender de mejor manera. Juan capítulo 5, verso 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacían estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, verso 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Imagínese usted, buscaban matarle, porque se hacía igual a Dios, pero en el contexto que estamos, también porque había hecho un milagro el día de reposo. Y esto era censurado especialmente para el grupo de fariseos. ¿Cómo haces eso en el día de reposo? No está bien. Buscaban matarle. Imagínese usted. En otra ocasión, Jesús iba con sus discípulos caminando. Iban pasando por un plantío, un sembrío, y a los discípulos les da hambre. Y lo que hacen es empezar a arrancar algunas espigas para comer. Y cuando notan que los discípulos están haciendo esto en el día de reposo, también hay alboroto. Podemos leerlo en Mateo capítulo 12, verso 2. Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Jesús, mira a tus discípulos quebrantando la ley. Están arrancando espigas cuando la ley dice que no lo haga y están comiendo. ¿Por qué lo hacen? Pecadores. Había un hombre que tenía la mano seca, es decir, tullida, muerta. Y Jesús lo sana. ¿En qué día? En el día de reposo. Y esto también causa malestar y conflicto. Leámoslo, por favor, Mateo 12:10. Le preguntan al Señor Jesús, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y la respuesta del Señor fue, verso 11, Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, dijo el Señor, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos, verso 14, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Cuál era el problema para ellos? Que Jesús hacía todo esto en el día de reposo. Como ya dije con anterioridad, en este momento lo que sucedía es que había o existía una mala interpretación del mandamiento y definitivamente de toda la ley. Se lo estaba tomando de manera legalista. Y como también ya expliqué, legalismo es cuando se pone la ley por encima de la gracia, de la compasión y de la misericordia de Dios. Y eso es un problema. Cierta mujer de profesión ramera, prostituta, ingresó a una iglesia mientras la alabanza, mientras la música sonaba. Ella ingresa vestida con uno de sus trajes porque no tenía otro tipo de vestuario. E ingresa con una Biblia en su mano. Ella tenía sed de Cristo.
y quería encontrar un nuevo camino al cual estaba transitando. Ingresa y toma asiento en una silla. Cuando uno de los sugieres le alcanza a ver, se acercaron a ella y le dijeron que esa no era la vestimenta apropiada. E inmediatamente la acompañaron a la puerta y la mujer tuvo que salir. ¿Sabe usted cómo se habrá sentido el Señor Jesús, nuestro Dios, ante esta situación? Estoy muy seguro que enojado. Porque esto es legalismo. Poner la ley por encima de la gracia, la misericordia y la compasión. Y lo que sucedía en cuanto a la ley y en cuanto al cuarto mandamiento es que lo estaban interpretando incorrectamente y de manera legalista. Era necesario que el Señor Jesús enseñe, era necesario que el Señor Jesús dé ahora una correcta interpretación. Y así lo hizo. Y así hoy día lo vamos a aprender nosotros. Vamos a ver en este momento cuál fue la enseñanza en cuanto a toda la ley que el Señor Jesús hizo. La enseñanza en cuanto a toda la ley. Cuando digo a toda la ley me refiero a todo el decálogo y los cientos de leyes que se desprendieron de él. Mateo capítulo 22, verso 35. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó, no porque quería saber, sino para tentarle, dice la Escritura, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Hago un alto y lo que quiso decir esta persona es, Maestro, de todos los mandamientos del decálogo y de los que se desprenden de él, ¿cuál es el principal? Es esto lo que estaba preguntando. ¿Estamos, iglesia? Verso 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, es parecido, dijo el maestro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lo que está haciendo ahora el rabí, el maestro por excelencia, Jesucristo, es dar una correcta interpretación en cuanto a toda la ley, porque la habían malinterpretado. Maestro, ¿qué es lo principal de la ley? Se resume en esto, dijo el maestro, amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley. Ahora bien, ¿qué quiso decir Jesús con esto? ¿Qué quiere decir esto? Sencillo, que de nada le sirve a una persona cumplir todos los mandamientos si no ama a Dios y sobre todo si no ama a su prójimo. Si una persona no puede amar a su prójimo, si una persona no puede amar a su hermano, si una persona no puede amar a su enemigo, ¿de qué le sirve que cumpla todo el decálogo? Pastor, pero yo no robo. ¿Y amas a tu hermano? ¿Amas al que te ha hecho daño? Bueno, a la verdad no lo amo, pero amo a Dios. Bueno, si no amas a tu hermano, que sí puedes ver, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no puedes ver? Amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende toda la ley, dijo el Señor Jesucristo. De nada sirve que cumplas todo el decálogo, que te esfuerces por cumplirlo, si no amas a tu prójimo, si no amas a Dios. Y esto es un gran problema hasta el día de hoy en la iglesia del Señor. Porque en el nombre de Dios han habido tantas guerras.
En el nombre de Dios, amada iglesia, han habido tantas familias separadas por el legalismo extremo, por creer que se tiene el monopolio de la verdad. Y estoy hablando como un ministro cristiano evangélico. Yo no puedo creer que tengo el monopolio de la verdad y aquellos que piensan diferente a mí o tienen otra postura religiosa, rechazarlos, satanizarlos y mandarlos al infierno. Si esa es mi posición, entonces yo estoy equivocado, porque no estoy amando a mi prójimo. Pastor, pero es que él no piensa igual que yo. Es que él tiene otra postura de fe, él tiene otra postura religiosa. Son hijos del diablo. Cuando van a mi casa les cierro la puerta en la cara. ¿Cuántas familias han sido destruidas por esto? De nada nos sirve creer que somos los santos y los escogidos si no amamos verdaderamente a nuestro prójimo. Pastor, pero es que mi familia tiene otro credo. ¡Ámalo! Es que piensa de otra manera distinta a la mía. ¡Ámalo! Es el mandamiento principal de la ley. ¡Ámalo! Es que ya no lo veo, pastor. Desde que me hice cristiano, tengo años que me separé de mi familia. Ya no veo a mis tíos, ya no veo a mis primos, a mis padres, a mis abuelos. Ahora somos enemigos porque él tiene una postura y yo tengo otra postura en la fe. Gran error. Legalismo extremo. Estamos poniendo la ley por encima del amor, la misericordia y la compasión. ¿En qué se resume la ley? ¿Cuál es lo más importante, Señor Jesús? Ama a Dios y a tu prójimo. Si no puedes amar a tu prójimo, aun cuando piense distinto a ti, entonces has quebrantado toda la ley. De nada te sirve creer que la estás cumpliendo. Alguien me dice aleluya. No importa cuál sea la posición de fe. Ámalo. Es el gran mandamiento de Dios. Y Jesús tuvo que dejarlo claro para ese tiempo y hoy para nuestro tiempo. Para la iglesia evangélica y para esta iglesia local. Si usted tiene familiares que no tienen su misma postura de fe, por favor, no cometa el gran error, el fariseo error de declararse enemigo de ellos. Está quebrantando lo principal de la ley, es el amor al prójimo. No es posible que la familia se separe a causa de algo que se supone nos tendría que unir. No es posible que los países estén en guerra a causa de algo que se supone nos tendría que unir. En el nombre de Dios ya no pueden existir más guerras. En el nombre de Dios ya no pueden existir más separaciones. Aleluya. El Señor Jesús dejó claro ahora toda la ley. Ama a Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente. Y el segundo es semejante a tu prójimo como a ti mismo. Es que no puedo amarlo, Señor. Mire, hay hermanos que son muy difíciles de amar, créame. Y yo le diría lo contrario. Pastor, ¿a usted también se le... Sí. Hay unos que por más que lo quieras amar, se hace tan difícil. Pero ese es el mandamiento. Porque si usted no puede amar a su prójimo, si usted no puede amar a su hermano, no va a amar a Dios. Esos son cuentos chinos, como dicen. Ahora Jesús también tenía que dejar claro el cuarto mandamiento. Y lo va a explicar. Porque se había malentendido. Se había puesto la ley por encima de la gracia. Evangelio según Marcos, capítulo 2, verso 27. El día de reposo, dijo Jesús, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Vamos a volver a leerlo. Marcos 2:27.
El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios hizo el día de reposo. Jesús lo estaba explicando. Que Dios estableció y lo puso como un mandato al día de reposo por causa, es decir, por beneficio, para bienestar del hombre. Como ya lo dije, así como es un mandato trabajar, ahora por medio de esta ley, también es un mandato descansar. El día de descanso, el día de reposo fue hecho para beneficio de nosotros. ¿Por qué? Porque el hombre necesita descansar. La persona necesita descansar. Usted necesita descansar. Si una máquina necesita descanso y mantenimiento, ¿sí o no? Una máquina lo necesita. ¿Cuánto más nosotros que somos humanos, que somos personas? También necesitamos descanso y en esto, y para esto está el cuarto mandamiento. Debes guardar, hay que santificar, hay que apartar el día de reposo. Pastor, pero yo no tengo tiempo para descansar, alguien me puede decir. Yo tengo que trabajar y seguir trabajando. ¿Es su caso? Oh, pastor, para descansar no tengo tiempo. Bueno, le voy a decir algo. Y préstele mucha atención, que esto es relevante. Si usted no aparta tiempo para descansar, pronto va a colapsar, pronto se va a enfermar. Y todo el dinero ganado, todo el dinero acumulado, créame, no le va a servir para nada. No le va a servir. Tal vez para los gastos mortorios le servirá. Y triste que otros que no hicieron el dinero se van a quedar con su dinero y con sus bienes porque usted no los disfrutó. Y a la tumba no se los va a llevar, a no ser que haga como aquel esposo que le ordenó a su mujer en vida y le dijo: mujer, siéntate, quiero hablar contigo. Mira, cuando yo me muera, te ordeno que me entierres con todo el dinero que esté en el banco. No te olvides, es una orden tu marido. Llegó el día y el marido se murió. Lo enterraron. Y un día una amiga le pregunta a la esposa: oye, ¿y cómo hiciste? ¿Cumpliste la voluntad de tu marido? Claro, dice, la cumplí como él me lo dijo. Allí le puse un cheque, no sé cuándo lo irá a cobrar. Cuidado, hermano, le va a pasar como aquello. El cuerpo necesita descanso. Si usted no descansa, va a colapsar. Se va a envejecer más rápido de lo que debería. Se va a enfermar. Y escuche, el problema no es solo usted. El problema son los que le rodean. Porque va a tener problemas en su matrimonio. Porque nunca tiene tiempo para llevar a su mujer a comerse aunque sea un heladito. Pastor, pero es que no hay las posibilidades. Mira, hay muchas cosas que se hacen y no se pueden hacer y no se necesita dinero para aquello. Aquí le dicen vitrinear. Coja a su mujer y váyase de la mano a vitrinear, a despejarse, a mirar. Váyase al cine con su esposa. Váyase al cine con sus hijos. Pastores, que el cine es del diablo. Bueno, si para usted es pecado irse al cine, lo respeto.
yo qué sé, váyase al parque, vaya a comer arroz con gato, a un chifa. Si usted no toma un día de descanso y de reposo, no solo se verá afectado usted, se va a ver afectado su familia, su matrimonio, sus hijos. Ellos no tendrán recuerdo, se casarán, se irán de casa y no tendrán recuerdo de lo que hicieron con papá y con mamá. El recuerdo que le quedará es: mamá, papá nunca nos sacaron, ni a la esquina nos llevaron. No, hermano, hay que preocuparse por aquello. No necesita invertir. Si tiene el dinero, está bien, qué bueno. Si tiene el dinero para darse unas vacaciones en otro país, qué bueno, en otra ciudad, está bien. Pero si no hay las posibilidades, Dios nos ha dado sabiduría. Pero usted necesita tener un día de reposo. Usted necesita tener un tiempo de descanso, no solo para usted, sino también para su familia. Solo le pregunto, y no me conteste, pero pregúntese usted, ¿cuándo fue el último día que salió con su esposa? ¿Cuándo fue el último día que salió con sus hijos? Que se fueron por allí, se subieron en la metro y se fueron a dar la vuelta a toda la ciudad con 25 centavos. Es que escúcheme. Con 30 centavos. Escúcheme. El problema no es cuánto dinero se pueda tener. El problema es la actitud que tengamos. Porque si no somos agradecidos, satisfechos y agradecidos con lo poco, jamás lo vamos a hacer con lo mucho. Esto es una actitud sobre todo del corazón. Para ser feliz no se necesita dinero. El dinero no hace al hombre feliz. Y pregúntele a aquellos que lo que más les sobra es dinero, pero aún así son tan pobres y cambiarían toda su riqueza por tener lo que usted tiene, por tener un hogar. Porque se puede tener una gran casa y preciosa, pero no un hogar. No depende de cuánto se tenga, sino la actitud del corazón. Si usted tiene una buena actitud, usted aunque vaya a caminar a la esquina, será la gloria. Porque irá en paz con su familia, con su mujer y con sus hijos. Y pasarán un tiempo hermoso y cultivarán ese tiempo. Es necesario. Es necesario los destellos de felicidad en la vida y en la familia. Mire, vivimos en un mundo caído, vivimos en tiempos de afán constante, el sistema nos ha atrapado, hay que ir de aquí para allá y de una u otra manera, aún como cristianos estamos en ese sistema, no podemos decir lo contrario. Cuando el Señor Jesús oró por los suyos, no le pidió a Dios que los quite del mundo, dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal, porque aún como iglesia estamos en el sistema. Estamos afanados, eso es algo en el cual estamos todos de una u otra manera. Pero aún en medio de ese sistema, hermano, debemos buscar esos destellos de luz. Es cierto que no estamos viviendo en una película de Hollywood o en una telenovela donde todo es felicidad. Esta vida es difícil, hay que batallarla, hay que guerrearla, hay que esforzarse. Es verdad que hay momentos muy difíciles, pero hay que buscar los destellos de felicidad. A veces son segundos, a veces son minutos, pero es necesario hacerlo. Es necesario una broma, es necesario un chiste, es necesario una locura. Es necesario hacerlo. Es necesario un día salirte de los cabales y decirle, oye esposo, oye esposa, mira, vamos a gastarnos esta plata. Nunca lo hemos hecho, pero vamos a comernos una buena comida hoy día. Vámonos a un buen restaurante.
Son pequeños detalles, destellos de luz. No le estoy diciendo que sea un irresponsable. Es necesario un día decirle, chicos, levántense, nos vamos. ¿A dónde nos vamos? No sé, vámonos, declarémonos locos. Vámonos, papá. Son destellos de luz, destellos de felicidad en medio de un sistema que estamos viviendo. Y en eso gira el cuarto mandamiento. Santifica, separa, aparta un día de descanso, un día de reposo para ti, para tu hogar, para tu familia. Mire, mi profesión de pastor es complicado, pero yo me declaro loco muchas veces. Me declaro loco, no contesto a nadie. Y que llamen a la puerta todo el día, no contesto. Y pongo el carro al frente. Y como ya muchos saben, muchos dicen, no está el carro del pastor está ahí, voy a llamar. El carro del pastor no está, pero ya saben que a veces me declaro loco y lo pongo al frente. Entonces dice, se está declarando loco hoy día. ¡Pastor! Ya me toca guardarlo en un garaje camuflado, escondido, para que no lo vean. Es necesario. Es necesario un día. Es necesario un día decir, Elisa, vamos a quedarnos en la cama hasta tarde. No se imaginen nada más, ¿eh? Porque no le voy a contar nada más. Es necesario santificar un día de reposo para nuestro cuerpo, para nuestra familia, pero también para nuestro espíritu. Santifica el día de reposo. Así como nuestro cuerpo necesita descanso, nuestro espíritu también. Y es justamente lo que estamos haciendo en este momento. Estamos alimentándonos del pan, del maná que descendió del cielo, que es Jesucristo, por medio de su palabra. Es lo que estamos haciendo ahora. Nos estamos alimentando. Si usted no alimenta su cuerpo, va a tener problemas. Si usted no alimenta su espíritu, también va a tener problemas. Por eso es necesario apartar también este día para nuestro descanso, pero a la vez nos alimentamos de la palabra del Señor y de la presencia de Cristo. Si usted no lo hace, pronto va a sucumbir a las tentaciones, a las adversidades. Pronto va a negar a Dios. Necesita alimentar a su espíritu. Y aún en esto debemos ser sensatos, cuerdos y poco legalistas. Digamos que alguien me dice, pastor, no tengo trabajo, tengo que alimentar mi hogar, tengo que alimentar a mi familia, mis hijos tengo que alimentarlos, pero el único día que se me presentó de trabajo es el domingo. ¿Qué hago? No, hermano, el domingo es el día del Señor y usted tiene que ir a la iglesia. Deje ese trabajo, el Señor le va a proveer y su familia se está muriendo de hambre. Aunque en esto podemos ser legalistas. Hay que santificar un día. Los judíos, para ellos, el día de reposo era el séptimo día, el día sábado, conocido como el Sabbat o el Shabbat. Para nosotros los cristianos, para la mayoría de la cristiandad, sería una expresión más adaptable, sería mejor decir, para la mayoría de los cristianos es el domingo, porque según los evangelios, el domingo fue el día que Cristo resucitó. Y se ha tomado el día domingo como el día de reposo, o el día a apartarlo, a santificarlo. Pero en esto también necesito decir algo. No importa el día, porque eso sería también tener un legalismo. No importa el día, sea el sábado para ciertos, sea el domingo para otros. Y si no puede el domingo, pues tendrá que apartar otro día, mientras sale otro trabajo, otra fuente de ingreso. Bueno, hermano, si tienes que trabajar el domingo, dale, trabaja. Mientras tanto, toca puertas
para que puedas con libertad congregarte y no perderte los servicios que van a ser, que son de bendición. Pero tienes que ahora trabajar, tienes que hacerlo. Y Él tendrá, esta persona en este escenario, tendrá que santificar otro día para el Señor. Tal vez no lo pueda hacer el domingo por un tiempo, pero lo hará el miércoles, a los servicios del miércoles, irá a su semillero, hasta que lo pueda hacer. Aún en esto podríamos actuar como los fariseos, porque el punto no es la ley. ¿Cuál es el día entonces, pastor, para nosotros los cristianos? ¿Es el sábado o es el domingo? Pastor, ¿por qué nosotros hacemos servicio los domingos y los judíos se reúnen y santifican el día sábado? ¿Por qué nosotros el domingo? Bueno, más allá de que sea el sábado, el domingo, no es el día el que interesa, sino que santifiquemos, apartemos un día. ¿Alguien me está entendiendo? Que diga gloria a Dios. Quiero concluir leyendo el libro de Éxodo, capítulo 16, verso 29. Ya lo leímos, vamos a leerlo nuevamente, Éxodo 16, 29. Y el contexto de todo esto es cuando el pueblo de Israel está en el desierto y se le pide que todos los días escojan una porción del pan que descendía del cielo, pero que el sexto día coja doble porción. Leamos. Mirad que Jehová os dio el día de reposo. Y por eso en el sexto día os da pan ¿para cuántos días? Para 2 días. Subraye eso. Y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Esto es precioso y quiero martillar para finalizar en esto. El sexto día Dios da pan ¿para cuántos días? Para 2 días. Amigo, amado, hermano precioso, nunca piense que apartar, separar un día para Dios es un día perdido. No lo piense así, porque cuando usted como cristiano separa un día para el Señor, no es un día perdido, es un día ganado. Es un día ganado, porque ¿qué dice? El sexto día, Dios da ¿para qué? Para 2 días. Pastores, que no puedo cerrar mi negocio el domingo, es el mejor día para el trabajo. Mira, quiero decirle algo. Para la mayoría de los trabajos, el mejor día, para la mayoría de los negocios, el mejor día es el domingo, porque se vende más, porque es el día familiar. Pastor, ¿y ahora qué hago? Voy a perder esa plata, voy a perder esos ingresos. No, no vas a perder, porque el sexto día el Señor te va a dar el doble. Y allí es que debemos, como nos dice el Señor, como Él lo manda, debemos probarle. Probadme, dice el Señor. Ahí es que debemos probar y creer al Dios a quien predicamos y en quien decimos confiar. Pastor, no puedo cerrar el negocio un día. Si puedes, no quieres. Pastor, es que no puedo dejar de trabajar un día, tengo que darle. Bueno, está bien, trabaja, pero el mandato es trabaja. Y el mandato es descansa. Trabaja, pero tienes que descansar. Separa un día para tu familia y separa un día para mí. Y no te preocupes, dice el Señor. No te preocupes, porque yo te proveo. Y ese día que no vas a trabajar, yo te lo cancelo. Allí probamos nuestra fe. En ese punto probamos realmente lo que predicamos. Acuérdate de separar el día de reposo para santificarlo.